¿Puede un rechazo laboral ocasionar un colapso tecnológico? ¿Este virus fue tan dañino como lo recuerdan? ¿Cómo hizo para infectar a 50 millones de equipos en pocos días? ¿Por qué su ejecución generó daños en más de 5.000 millones de dólares? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Seguramente la frase I love you ha sido leída o escuchada por ustedes e incluso en un momento de enamoramiento también se la han dedicado o viceversa, pero la verdad es que no siempre estuvo ligada a algo bueno. Durante el año 2000 lo que estaba en el aire no era el amor, sino el caos. Este simple archivo ejecutable, creado en Filipinas, llegó a poner en jaque a la CIA, al Pentágono y al planeta entero para pasar a ser catalogado como el virus informático más famoso del planeta. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocían al virus I Love You o si alguna vez fueron infectados por algún virus, tal vez bajando algo, tal vez conectándose a algún lugar, y si tal vez lograron meterse dentro de su computadora y temieron por sus datos personales, por sus documentos y por todo. Si eso alguna vez les sucedió o algo similar, déjenme decirles que fue porque todavía no conocían Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que cifra y protege toda nuestra información online, para que si alguien intenta espiarnos, no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que están restringidas en algunos países. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo, prueben Surfshark, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Si lo bajan y utilizan mi código, que es el día que, van a tener hasta 3 meses extra gratis. Y además de esto tienen una devolución de 30 días, por lo cual pueden probarlo durante todo un mes y si no les convence o no lo están usando tanto o lo que sea, lo devuelven y se les va a reintegrar todo el dinero. Así que lo pueden usar todo un mes a pruebas. No sé qué están esperando para bajarlo, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Antes del año 2000, Hotmail ya tenía más de 30 millones de usuarios y por lo general su plataforma era el nuevo método favorito para intercambiar información entre empresas, desalojando lentamente al fax. Pero con ese avance también llegó parte del mal, o mejor dicho, del malware. La tarde del 4 de mayo del 2000, una persona se preparó el café, lo llevó a su gran escritorio y se sentó delante del monitor de tubo de su computadora. Entró a su cuenta de correo electrónico y algo le llamó la atención. Una persona le había enviado un mail con el asunto I love you. En ese momento muy pocas personas podían tener acceso a las direcciones de correo, y justamente eso fue lo que le resultó extraño a este sujeto. Alguien lo había rastreado para decirle que lo quería, que lo amaba. Y el hombre no dudó en sacarse la duda y averiguar quién era ese admirador o admiradora secreto. En el cuerpo del correo había adjunto un archivo con una presunta carta. Con solo 2 clics el hombre se dio cuenta de que eso no era lo que parecía. 2 clics tardó en ver cómo todos sus archivos virtuales comenzaban a mutar en algo extraño. No sabía que había sido el paciente cero del virus informático más famoso de la historia. Pero no nos adelantemos. Para conocer el desastre que provocó y cómo fue que lograron frenarlo, es necesario que comencemos por el principio. Y antes, no olviden activar sus antivirus. Como en todas las grandes historias, esta también tiene un nombre detrás. Un nombre que seguramente jamás hayas escuchado: Onel de Guzmán. En el año 2000, este estudiante de Facultad de Informática del Colegio Universitario AMA en la capital de Filipinas tenía solo 23 años. Si nos acercamos un poco más a él, no veremos un panorama alentador. Nada en su aspecto ni en su modo de vida nos haría pensar que nos encontramos ante una de las personas que, para bien o para mal, marcaría un hito en la historia de la tecnología del siglo XXI y también en los siglos que vendrían. Onel de Guzmán nació en un pequeño pueblo de pescadores al sur de Manila en 1977. La zona estaba alejada de las grandes ciudades y los adelantos que marcaron el siglo no eran familiares para los habitantes de ese pequeño poblado. La familia Guzmán provenía de la isla de Samar,
Un lugar de paisajes paradisíacos, pero con poco o ningún acceso a la modernidad. Pero el destino del joven cambiaría cuando a los 10 años su familia lo enviaría a Manila junto a su hermana Irene, quien estaba a punto de comenzar sus estudios universitarios en la capital. Los dos hermanos se instalaron en el distrito de Pandakam. Onel, por aquel entonces, no se distinguía de los otros niños filipinos con los que compartía la tarde jugando a la pelota o recorriendo las calles en busca de alguna clase de aventura, hasta que Irene trajo al pequeño departamento en el que vivían una PC, un ordenador. En su pantalla, el futuro hacker vio una ventana abierta hacia un mundo completamente desconocido y lleno de posibilidades de las que jamás se hubiera atrevido a soñar. El pequeño pasaba horas frente a la computadora probando y explorando sus límites. Aprendió a utilizar por su cuenta, comprando revistas de informática, y en determinado momento aquellas publicaciones ya no fueron suficientes. Entonces Onel adoptó la costumbre de pasar las tardes en la Biblioteca Nacional, leyendo todo lo que encontraba sobre ordenadores. Fue a los 15 años cuando ingresó a un instituto parroquial en donde los curas, muy modernos para la época, acababan de abrir una clase optativa de informática. En ese lugar, Onel comenzó a dar muestras de su excepcional talento. Al ingresar al curso, sus profesores no tardaron en darse cuenta de que no tenían nada que enseñarle. Por el contrario, fue el joven quien amplió los modestos conocimientos de sus primeros maestros y terminó sus estudios allí con las mejores calificaciones. El paso siguiente fue preparar su examen de ingreso para la prestigiosa escuela de informática AMA. En ese momento lo veían como un genio notable, pero se convertiría en el enemigo público número 1. En aquel momento Onel se encontraba totalmente obsesionado con el nuevo mundo que había descubierto. Pasaba entre 12 y 16 horas por día frente a la pantalla, muchas veces incluso en sesiones de 2 o 3 días durante los cuales no dormían más de 1 o 2 horas. El poco dinero del que disponía lo gastaba en nuevos programas, pero había algo que lo obsesionaba, un límite a su curiosidad que no podía resolver, el costo del acceso a internet que se cobraba por hora, y el filipino no tenía un centavo. Esa preocupación lo llevó a dar con la solución más lógica, que también era la más deshonesta: lograr que fueran otros los que pagaran por él. Su conocimiento y habilidades le permitieron con facilidad robar códigos de acceso para utilizar las cuentas de otros usuarios y acceder a la red. Para Onel era como un juego de niños. Sin saberlo y por su propia cuenta, acababa de entrar en el mundo de los hackers. Cuando ingresó a la universidad se unió a una hermandad que estaba formada por los estudiantes más avanzados. Solían reunirse para programar juntos y habían organizado un negocio escribiendo las tesis de otros alumnos a cambio de dinero. Esta hermandad se llamaba a sí misma Grammarsoft y estaba compuesta por 9 alumnos, todos ellos con el perfil de auténticos genios informáticos. En el año 2000, Onel dormía hasta el mediodía, tenía serios problemas de acné, estaba desempleado y era mantenido por su novia, una enfermera que alentaba sus sueños de conseguir un trabajo de alto nivel relacionado con su pasión apenas se graduara. Usaba la ropa durante días antes de cambiársela y su habitación era pequeña, desordenada y con las paredes cubiertas de pósters de modelos en toples. Pero el detalle principal no se encontraba en su aspecto o el tipo de vida que llevaba, sino en lo que había detrás de ese rostro que podía pasar desapercibido en cualquier multitud. Porque Onel de Guzmán era un alumno excepcional y tenía por delante un futuro reservado solo para pocos. O eso era lo que él pensaba, y también lo que su tutor en la facultad esperaba de su alumno. Ese año, el joven estudiante debía presentar su tesis final. A comienzos de febrero, su tutor recibió un fajo de papeles totalmente anillados. El texto estaba repleto de faltas de ortografía y una gramática torpe y confusa. Pero eso no era todo. La tesis de Onel era una guía completa acerca de cómo robar códigos a través de internet, vulnerar contraseñas e introducirse sin ser detectado en un ordenador ajeno para tomar control de las acciones y de la información que él mismo contenía. La tesis era brillante, pero un detalle de esos que parecen significantes cambió el rumbo de la historia. La facultad rechazó el escrito del estudiante. Onel lo explicó un año más tarde. Dijo algo así: a los profesores no les gustó mi trabajo, rechazaron la tesis, decían que iba contra la política de la facultad, y todo porque utilicé la palabra robar en lugar de acceder. Fue una simple cuestión de gramática. Fue un duro golpe contra el joven que había puesto todas sus esperanzas en el trabajo que le abriría las puertas a un futuro mejor, en la vanguardia de aquello que estaba dando una nueva forma al mundo. Despechado y ofendido, abandonó las aulas y decidió desarrollar por su cuenta aquello que había puesto sobre el papel solo como una teoría. Y es así como nuestra historia vuelve al principio.
El nombre que O'Neill le dio a su tesis fue Caballo de Troya. Actualmente esa tesis todavía circula por internet y muchos la consideran la Biblia de los piratas informáticos. Curiosamente el alumno solo tardó un mes en escribirla, pero las consecuencias del rechazo de ese breve trabajo quedaron en la historia. O'Neill tenía muy en claro los pasos que debía seguir para que su proyecto fuera operativo, y puso manos a la obra. El 4 de mayo del año 2000, el virus fue liberado. De manera exponencial se extendió por todo el mundo a través de lo novedoso del momento, el correo electrónico. En las bandejas de entrada de los correos electrónicos, en principio solo unos pocos, apareció un mensaje con el asunto I love you. Y aquí O'Neill mostró no solo su talento en la informática, sino también una gran astucia al momento de seleccionar un señuelo. Apeló a la necesidad de amor inherente a todo ser humano. Dentro de este correo, en apariencia inocente, iba adjunto un archivo con el nombre loveletterforyou.txt.bbs. El código escrito por O'Neill en Visual Basic esperaba dentro a que hicieran clic sobre su nido, como una serpiente binaria cargada de veneno, y era al abrir el archivo que la novedosa y dañina magia se propagaba por las entrañas de la computadora. Este gusano informático se autoenviaba a las direcciones de correo almacenadas por el incauto usuario. Para resumirlo de una forma sencilla, el virus I love you sobreescribía archivos, modificaba su tamaño y añadía la extensión BBS. Básicamente destruía toda la información dentro del disco duro. El virus se propagó a equipos de Estados Unidos, Europa y América Latina. A solo 5 días de la primera infección se identificaron 18 mutaciones del virus. Solo 10 días más tarde ya se tenía registro de 50 millones de equipos infectados. En el año 2000, esa cifra representaba el 10% de las computadoras conectadas a Internet en todo el mundo. En apenas 2 semanas, millones de archivos habían sido borrados, operaciones comerciales detenidas, registros legales desaparecidos, y el caos había puesto de cabeza a ejecutivos, inversores y unos cuantos usuarios domésticos. Pero eso no fue lo más preocupante, ni lo que causó que se buscara con todos los recursos disponibles el origen del virus I love you. Lo peor fue que también los sistemas de la CIA y el Pentágono fueron afectados. Los teléfonos de las empresas de antivirus no paraban de sonar. Los técnicos tuvieron que reaccionar rápido y muchas veces improvisando. Para ese momento, la cantidad de tráfico generado por el virus que se enviaba a sí mismo obligaba a las empresas a desconectarse, así que tuvieron que volver un poco al pasado. Su plan de acción consistió en enviar instrucciones por fax a los clientes, ya que los mismos no podían recibir ningún correo electrónico. Al llegarle las copias en papel, los infectados seguían los pasos y poco a poco iban eliminando el virus. El despecho de O'Neill había logrado hacer cimbrar al mundo. Aún hoy, casi 24 años más tarde, el virus I love you se sigue considerando entre los informáticos como el más virulento, devastador y costoso de la historia. Pero, ¿quién era el culpable? Las autoridades no paraban de hacerse esa pregunta, todos estaban tras O'Neill. Lograron rastrear el virus hasta una dirección de correo electrónico que estaba registrada en un departamento de Manila. Esa fue la primera alerta internacional, pero no la única. A estas alturas, los profesores de la Escuela de Informática AMA estaban sacando sus propias conclusiones. Solo 3 meses después de haber recibido y rechazado la tesis de O'Neill, se encontraron con que el mundo estaba siendo sacudido por un virus informático que funcionaba exactamente igual al descrito en la tesis de aquel estudiante. Ese mismo mes de mayo, varios agentes de policía de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas, acompañados por agentes del FBI que habían participado en el rastreo del virus a través de líneas telefónicas de todo el mundo, irrumpieron en la casa donde vivía O'Neill junto a su hermana Irene y el novio de esta. Los 3 fueron detenidos, pero Irene y su novio fueron liberados apenas se comprobó que las direcciones de correo electrónico que se habían utilizado para esparcir el virus pertenecían a O'Neill. El joven entonces comprendió que había cometido un grave error y en un principio negó ser el responsable. Más adelante insinuaría que el virus había empezado a circular por accidente, pero la realidad de lo que estaba sucediendo lo dejó absolutamente choqueado. El verdadero pánico llegaría después, cuando al fin comprobó que su virus había logrado paralizar las operaciones de la Reserva Federal Norteamericana y el Congreso, así como también compañías de la envergadura de Ford. Algunas de estas multinacionales norteamericanas enviaron sus propios abogados hasta Manila con el fin de demandar a O'Neill de Guzmán, pero ocurrió algo que milagrosamente dejó al joven fuera del alcance de las consecuencias de sus actos.
Los periodistas rodeaban su casa día y noche, intentando obtener alguna declaración, pero la verdad era que Filipinas no tenía ninguna legislación sobre los delitos informáticos. Para ese momento, la policía se había llevado todos los libros de informática de O'Neill y su computadora, un modelo viejo de fabricación filipina con un procesador Pentium 200. El famoso hacker diría después que eso había sido lo más duro. Se sintió como un adicto al que privan de la droga, y no exageraba. El joven manifestó auténticos síntomas del síndrome de abstinencia. Un año más tarde, el experto hacker dio una entrevista en la que aseguró haber dejado atrás su pasado como delincuente informático. Afirmaba en aquel 2001 que sabía perfectamente cómo ingresar a las cuentas corrientes de los bancos que operaban por internet, cómo obtener los códigos de los cajeros automáticos o conseguir los números de tarjetas de crédito a través de la red, pero que no pensaba usar esa sabiduría para lastimar a nadie. Nada de eso tiene secretos para mí, dijo, pero no lo haré, sobre todo si encuentro trabajo. Las oportunidades laborales y los virus parecían ser algo que rondaba no solo por la mente de O'Neill, sino también de sus compañeros de Gamersoft. Durante la investigación que finalmente dio con su paradero, se hicieron redadas en las viviendas de sus colegas de estudio. En una de ellas se encontró un virus diferente al virus I Love You, que estaba rotulado con la siguiente amenaza: para ser enviado si en un mes no encuentro trabajo. Paradójicamente, todos los miembros del club Gamersoft consiguieron trabajar en empresas de seguridad informática, menos O'Neill. Al parecer, él no fue considerado para uno de sus puestos debido a que cargó con toda la responsabilidad de las pérdidas causadas por el virus I Love You. En más de una ocasión insinuó que él no había sido el único culpable de lo sucedido, pero nunca acusó a nadie más de manera directa. Su tutor de la universidad lo visitó intentando convencerlo de retomar sus estudios en varias ocasiones, pero O'Neill no estaba dispuesto a dar ese paso. Sus profesores, quienes habían puesto al FBI sobre su pista, insistían en que el rechazo de la tesis había sido el móvil detrás de la infección global, pero él siempre lo negó y parecía sentirse muy ofendido con esa idea. Pero ¿qué ocurrió con O'Neill de Guzmán luego de haber escandalizado al mundo? La verdad es que el joven filipino desapareció sin dejar rastros. Se corrió el rumor de que había sido fichado para trabajar como hacker por una muy importante compañía de ciberseguridad británica, aunque esto nunca llegó a ser confirmado, y los avances de la informática, siempre vertiginosos, dejaron su nombre, su caso y su rostro en el olvido. Fue recién en 2020 cuando la BBC News se propuso reflotar la noticia por el aniversario de la infección global, que un reportero se dio a la tarea de recorrer personalmente Filipinas intentando dar con el hacker retirado, que en ese entonces rondaba los 44 años. Se decía que O'Neill se había mudado a Austria, Alemania o Estados Unidos. En algunos foros llegaba a afirmarse que había sido reclutado por la mismísima Microsoft. Pero nada de esto era cierto, la realidad era muy diferente. El periodista de la BBC decidió apostar por el rumor menos espectacular, pero más probable. En un foro sobre curiosidades de origen filipino en 2016, un usuario había dicho que O'Neill de Guzmán estaba trabajando en un taller de reparación de teléfonos celulares, ubicado en el distrito de Quiapo, en Manila. El periodista se dirigió al lugar, pero un primer vistazo le sirvió para comprender que no sería una tarea fácil. El mercado popular al que lo había llevado la pista era un verdadero laberinto de docenas de talleres de reparación de móviles. Como en una especie de broma del destino, el reportero se vio en la obligación de hacer las cosas a la antigua. Escribió el nombre de O'Neill en una hoja de papel y comenzó a mostrarlo al azar a quienes trabajaban en los talleres de la zona, con la esperanza de que alguno de ellos lo reconociera y le diera algún dato certero sobre cómo ubicarlo. Luego de recorrer varias calles mostrando el nombre a cualquiera que pareciera llevar el suficiente tiempo en el mercado, un empleado le dijo que en efecto conocía a la persona que estaba buscando, pero creía que ahora trabajaba en un taller diferente, que se encontraba en un centro comercial al otro lado de Manila. Con una pista segura, el periodista se dirigió hacia el centro comercial en cuestión, y allí las cosas no fueron más fáciles. Pasó varias horas con su hoja de papel en la mano, pero nadie parecía conocerlo. Finalmente un empleado de limpieza asintió y le dio indicaciones para ir hacia la parte trasera del edificio, donde se encontró con un puesto estrecho y muy desordenado. Poco después O'Neill entró en el local y aceptó ser entrevistado. Pero 20 años después no pudo agregar mucho más a lo que ya se sabía. Tampoco aclaró cuál fue el motivo que lo llevó a esparcir el virus en la red. Solo dijo que era una modificación del proyecto original que había presentado en su tesis, con el agregado de la posibilidad de multiplicarse y reenviarse automáticamente.
El gran futuro que 20 años atrás parecía ser algo tangible, había quedado enterrado para siempre en el olvido. Hoy en día se considera que el virus creado por Guzmán es extremadamente sencillo y primitivo, y que cualquier adolescente con información extraída de la red es capaz de desarrollar algo mucho más complejo que I Love You. En la actualidad, Filipinas tiene una ley de delitos informáticos que no puede aplicarse de forma retroactiva y por lo tanto, a pesar de los enormes daños causados, Onel está libre de las consecuencias para siempre. O quizás no. Quizás su vida detrás de un mostrador atestado en un local minúsculo de la trastienda de un edificio de Manila haya sido un castigo más que suficiente. No sabemos qué piensa Onel al respecto, pero hay algo que queda claro: entrar en la historia por la fuerza puede ser tanto o más doloroso que un corazón roto o una carta de amor no correspondida. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de este virus que fue muy famoso y al cual muchos fueron afectados, digamos, por este virus. Quiero conocer sus historias también con respecto a los virus de internet, si alguna vez sufrieron algunos, si le entraron en sus archivos, cómo lo resolvieron. Quiero leer todo aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.